3 horas. Vamos a sacar esto, vamos a hacerlo como... Genial. En total son 50 minutos, una hora. Dale, sí, pero que hable Liliana, básicamente. ¿Yo para qué? Ah, espera, tendríamos que tener el libro acá. No lo tengo ya. No, pero como lo van a... Hay que decirle a Perico. Sí, que traiga otro libro. Decirle que traiga otro. No. Sí, dale. Por las dudas, para sacar. Cuando las cosas me interesan, soy larguera. No, que yo quiero que sea larguera. La idea es que lo que sabe yo solamente al final. ¿Entendés? O sea, acá nada. No, y vos, Mati, también, pero bueno. Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos y a todas los que están acá presentes, acá en Homo Sapiens, y los que nos están siguiendo por el Facebook de la editorial. Agradecerles obviamente a ustedes, a la gente que nos está siguiendo por las redes, a Karina, a Liliana, dos personas a las que no solo admiro, sino que aprecio mucho, también se los quería decir. Así que bueno, gracias por permitirme estar en este espacio, en este momentito. Y obviamente también a Homo Sapiens por habilitar esta charla, este espacio para encontrarnos. Este cobijo que nos da Homo Sapiens para hablar de la escuela como refugio, este libro. Yo pensaba recién en estos tiempos de un poco de frío, ¿no? Como estamos atravesando, uno piensa en el refugio y uno piensa en, bueno, un lugar cálido, un hogar, algo que abraza. Y me parece que alguna de estas cosas también habla el libro, ¿no? Cómo nos abraza. El libro que coordina y dirige Karina habla también de empatía y compasión, pero como la vez pasada charlábamos, no desde un lugar de autoayuda o marketinero, sino también dar esa disputa de sentido, ¿no? Hablar de esos temas, pero no desde ese lugar, sino desde el sentido más político, más social, más colectivo, y que no es menor sobre todo en estos tiempos. La vez pasada digo que no es naif hablar de estas cosas, del giro afectivo, como muchas veces hablamos. Sobre todo en estos tiempos, como decía el Negro Dolina la vez pasada, donde parece que la crueldad es como un elemento glamoroso de estos tiempos, ¿no? Martín Coban también hablaba de la moda de ser cruel que estamos viviendo. No quisiera ahondar tanto en algunos conceptos porque seguramente lo van a tratar Liliana, lo va a tratar Karina, pero sí rescatar la importancia de este encuentro, ¿no? Y de charlar y de juntarnos a hablar sobre el refugio. Porque si bien es un libro que habla de giro afectivo, habla de convivencia, de sentimientos, de afectividad, me parece que también es una buena oportunidad para hacer una pausa y pensar la escuela, pensar cómo habitar la escuela, ¿no? Esto que ustedes, los docentes que están acá y los que nos están siguiendo, seguramente saben bastante, ¿no? Este tiempo de parar, sobre todo en estos tiempos que estamos muy, muy acelerados, muy de todo ya, todo ahora, todo es descartable, incluso parece que la vida de nuestros propios pibes son descartables, pibes y pibas. Parar un poco, esto que decía Carlos Escliar en un libro anterior tuyo que hablaba de la hamsterización, ¿no? Un tiempo hamsterizado, esa rueda que estábamos y vos decís, che, pará, detengámonos. Y hablar de la escuela como refugio también es hablar de esto que Karina decía, de un refugio afectivo,
para reparar las heridas sociales, ¿no? Pensaba en estos tiempos y también, vos sabés que, ya que estamos en un tiempo de fútbol, de Copa América, ahora está jugando la Eurocopa también. El otro día me topaba con un videíto se viralizó por ahí, del Pablo Aimar, el payasito Aimar, es jugador de River, enganche, talentoso. También jugó en la selección y actualmente integra el equipo de la selección de Scaloni. Y él decía, él tenía una charla con Sacheri, que además de escritor, además de novelista, es docente, es profesor de una escuela secundaria, de historia, exacto. Y Aimar decía que los entrenadores, los directores técnicos que más lo habían marcado eran los que, cuando terminaba el entrenamiento, él tenía ganas de seguir estando ahí. Él, como que, bueno, terminaba el entrenamiento y él tenía ganas de seguir estando. Y en un momento le dice a Sacheri, su interlocutor, le dice, bueno, seguramente a vos también te habrá pasado esto de estar con alumnos, y dice, ya está, profe, ya terminó la clase. O sea, me gustó ese paralelismo entre el fútbol y el aula, y las ganas de seguir habitando, y las ganas de seguir estando a pesar de todo. Porque también me remontaba a algo que leía en el libro, y esta encuesta que alguna vez hablamos, de que a pesar de todo, porque el libro también habla de, cuando recién hablaba de los dolores sociales, el libro también habla de autolesiones, de los suicidios de nuestros pibes, de los pibes que están en las escuelas, de todos los dramas que están viviendo, los docentes también, docentes totalmente sobrepasados. Sin embargo, los pibes siguen eligiendo estar en la escuela, siguen queriendo estar ahí, dicen sentirse felices. Y Karina, en un momento, hace un tiempo charlábamos sobre esto y ella me decía, bueno, pero también hay que ver qué pasa con los otros, ¿no? Con los que dicen no estoy feliz acá. Ir a buscarlos. Y también el libro habla de ello, ¿no? De ir a buscarlos, cómo ir a buscarlos, cómo trabajar las microviolencias, los microracismos. Por eso también, y para finalizar, me gustó una cita que está en el libro, que es de Galeano, y que dice, en tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos como para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, le vamos a pedir a Liliana que empiece hablando. Liliana, la conocemos todos, doctora en educación, docente universitaria, investigadora y una reconocida formadora de docentes de acá en nuestra ciudad. Está muy alto. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la editorial, con quien tenemos una larga trayectoria de proyectos en común y hemos consolidado una amistad. A Matías, que nos acompaña y a quien recurrimos también cuando queremos hacer algo más público de lo educativo, siempre ahí está él. Y por supuesto a Karina por esta invitación, porque, bueno, reconozco, valoro y admiro todo su trabajo, ¿no? Porque investigar y hacer propuestas educativas tratando de tramitar el dolor y el sufrimiento, no cualquiera, ¿no? Es un equipazo ese. Además, con Karina, bueno, hemos compartido algunos hechos académicos puntuales y siempre la pasamos muy bien. Estuvimos como jurado de tesis doctoral del doctor Jorge Steinman, después en la presentación de un libro suyo en la UNSAM, e incluso nos escuchamos mutuamente cuando él nos hizo una entrevista, e incluso compartimos incertidumbres y zozobras cuando las dos íbamos a viajar a México, invitadas por diversas instituciones educativas, previo a la pandemia, ya cuando estábamos por viajar. Y bueno,
nos comunicábamos qué hacer, cómo tomar la decisión que no, cuando por lo menos en mi caso yo salí el 18 de marzo, el día que se declaró pandemia, ¿no? Y claro, la gente allá me decía, no, profesora, pero quédese tranquila, porque acá no pasa nada. Bueno, tuvimos que tomar la decisión antes y nos consultábamos, nos acompañábamos y refugiábamos en esa pequeña situación, ¿no? Y digo que admiro el trabajo me costó mucho hacer síntesis, le comentaba a Karina, y me dio cierta envidia. Hace 2 días atrás leí la publicación que hizo Marcela Isaías en Redacción Rosario, excelente, y digo, claro, es un métier hacer síntesis. En cambio, los docentes somos de parafrasear, explicar de otra manera, y entonces me costó. Pero sobre todo me costó porque realmente el libro no solo son apasionantes los temas que trata, sino que está escrito con mucha rigurosidad y una escritura muy amena, atrapa realmente, ¿no? Me costó porque todos los capítulos me conmocionaron y entonces es difícil decir, ay, pero esto también, qué importante. Así que, bueno, voy a tratar de hacer síntesis, pero ya me estoy como disculpando. Voy a empezar entonces de alguna manera mostrando algunas cosas generales para después meterme en los capítulos. Digo que el eje que atraviesa todos los capítulos es justamente, o 2 ejes pondría el foco. Una, mostrar y a través de investigaciones y muy fundamentadamente cómo las injusticias sociales provocan dolor social, provocan sufrimiento, y que eso lleva a, digamos, a la agresión hasta contra el propio cuerpo, ¿no? A lastimarse, al suicidio, porque justamente hay una imposibilidad, ese anulamiento que provoca la injusticia social, hay una imposibilidad de poner en palabras, dicen los mismos chicos, ¿no? Y eso aparece por otro lado, ¿no? Uno de los capítulos que me conmovió es esto que dicen los chicos, y el dolor corporal es mejor que el dolor social, el dolor psíquico, el dolor emocional, ¿no? Uno se anestesia ante ese dolor tan grande. Entonces eso, el tratamiento de las injusticias, el sufrimiento que provoca, la violencia real y la violencia simbólica, la imposibilidad de ser alguien o lo que uno pretende, provoca mucho dolor, mucho sufrimiento hasta llegar a situaciones autodestructivas totalmente. Y el otro eje es de poner la escuela como refugio, ¿no? Poner la escuela como el lugar donde se puede poner en palabras, se puede y se debería tanto tramitar ese sufrimiento, reparar, como, y también como medio para formar conciencia cívica, para construir otras relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, había escrito un montón y al final estoy siguiendo lo que me recuerdo me conmocionó más. Digo, hablar del dolor, el sufrimiento, la injusticia social como provocadora de dolor y sufrimiento en este momento que, como decía Matías, la violencia está naturalizada. La violencia verbal se ejerce explícitamente de los lugares más altos del poder político y no reaccionamos lo suficiente ante eso. Creo que me conmocionó mucho más, ¿no? Pensar en situaciones, decir, por ejemplo, cómo un equipo se está ocupando de algo tan importante como es esto, como es el sufrimiento, mientras escuchamos a gente autorizada en los medios decir, bueno, volver a la Edad Media diciendo la educación no tiene por qué ser obligatoria, ¿no? Si el padre quiere mandar a trabajar a su hijo, ¿por qué no lo va a poder hacer? Reducir la libertad a eso hace más conmovedor que haya gente que se está
ocupando e investigando seriamente estos temas, ¿no? Y ese otro eje, que la escuela es el lugar, que la escuela otra vez, digo otra vez, porque siempre que se ha cuestionado a la escuela se me ha escuchado decir, a pesar de todo, sigue siendo el único lugar visible del Estado que está siempre, ¿no? En situaciones donde hay inundaciones y el Estado no llega, la escuela está. En lugares en donde ni la policía entra, la escuela y un maestro está y entra, ¿no? Entonces ese otro eje de toda la escritura me parece fundamental. Quiero decir también que se da cuenta en los diversos capítulos de una clara posición sociopolítica, crítica y transformadora a la vez, digo, ¿no? Tomando una vieja caracterización de las teorías críticas que hace Saviani, entre las críticas reproductoras y las críticas transformadoras. Digo, acá hay una clara posición crítica en cuanto a responsabilizar públicamente del dolor a las injusticias sociales. No son carenciados, son vulnerables, son excluidos, que es otra manera, muy vulnerados, que es otra manera muy distinta de nombrarlos como carenciados, ¿no? Hay una clara posición política al respecto, y al recuperar el espacio de la escuela como reparador, como contenedor, esa posición crítica se vuelve esperanzadora, se vuelve transformadora, ¿no? Y eso me parece que hace mucha falta en estos tiempos. Bueno, no sé si como lo saben, se los digo yo, que los capítulos reúne una serie de investigaciones, es decir, Karina es directora de un programa de investigación. Me interesa leer los títulos, como leer los títulos de los capítulos, porque ya ahí dicen muchas cosas y muchas cosas conmovedoras. Karina dirige un programa de investigación titulado Transformaciones Sociales, Subjetividad y Procesos Educativos, radicado en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y este libro es producto de dos proyectos dentro de ese programa de investigación, ¿no? Un PIB CONICET que se llevó a cabo entre el 21 y 23, que se titula Las transformaciones sociohistóricas en la sensibilidad y la construcción de experiencias emocionales de jóvenes estudiantes, un estudio que se hace en escuelas periféricas de la provincia de Buenos Aires, y de un proyecto UBACIT del 2023 que se titula Las violencias en la escuela como dolor social, un estudio sobre las sensibilidades de jóvenes estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires. Bien, y decíame, después me voy a detener brevemente en cada capítulo, pero basta leer los títulos de los capítulos para, decía yo, para conmocionarse, ¿no? Los sentimientos estudiantiles en la trama escolar. 1. Ponerse en el lugar del otro. Un aprendizaje, la convivencia escolar. El drama del dolor en el tejido escolar. Silencios y emociones en la experiencia escolar. Encender el corazón de los niños y de las niñas, la vida afectiva en los orígenes del sistema educativo. Y un conmovedor anexo titulado El suicidio como escena traumática en la vida escolar, recursos pedagógicos para la sensibilización. Bueno, voy a tratar de comentar cada uno de estos capítulos. Me sonrío por eso, porque me salió largo, pero voy a tratar de sintetizar, ¿no? El primer capítulo, que se titula justamente Los sentimientos estudiantiles en la trama escolar, que es de Karina, de Pablo García y Jorge Catelli, abordan los resultados de una encuesta realizada a más de 4.000
chicos de escuela secundaria, de muchas escuelas con alta vulnerabilidad social, y justamente lo que abordan, quiero decir primero que el equipo parte de esa convicción de que las emociones constituyen una dimensión ineludible para poder comprender la trama escolar, las prácticas que se llevan a cabo al interior de la escuela, ¿no? Y precisamente el ubicar la emoción desde una perspectiva sociopolítica le permite al equipo dar un salto cualitativo y superar esa vieja antinomia si en la escuela las cabezas o los sentimientos como si fueran cosas antagónicas, ¿no? Y en realidad aprendemos, enseñamos, nos socializamos con todo el cuerpo, ¿no? Es un poco así. Lo interesante en tal caso de estas investigaciones es ver cómo las emociones, el sufrimiento, el dolor son construcciones, tienen que ver con lo que pasa afuera, con el entorno. Y de ahí también la visión esperanzadora. Si son construcciones sociales, históricas, se pueden deconstruir y construir en su lugar otras cosas, ¿no? El comprender lo crítico como esto, sin dejar de lado el peso de los condicionantes externos, justamente reconocer que no son naturales, que los sentimientos, el dolor, el sufrimiento no es natural, es una construcción y está producido por determinadas situaciones. Eso es ser crítico para mí, ¿no? Poder desnaturalizar lo que son construcciones y eso nos permite tener esperanza en que podemos construir otras cosas. Bueno, me estoy yendo también. Bien, pero decía entonces, en este primer capítulo, tomando el concepto de hábitus emotivo, un concepto que vienen trabajando en trabajos anteriores, en las respuestas se destaca del análisis de esta encuesta, ¿cierto? Se destaca el miedo de los jóvenes a perder el valor más preciado, que es precisamente el respeto y el afecto, nada más ni nada menos, ¿no? Y también de perder el reconocimiento que se pueda tener de uno. Claro, la exclusión social provoca una autoimagen de exclusión, y eso es lo que lleva, analizado en otros capítulos, al dolor, al sufrimiento, a la autolesión, ¿no? Este primer capítulo me pareció interesante porque al analizar una importante encuesta que se hace, sobre todo alguna parte de la encuesta que pone el foco en los sentimientos, en las emociones y en cómo habitan la escuela, los estudiantes, me pareció interesante ponerlo como introducción porque es más bien una muestra en extensión al ser el resultado de una encuesta, ¿no? Entonces, bueno, allí ya en esa encuesta se analizan esos miedos al no reconocimiento, a la exclusión, a la no pertenencia, los efectos que puede producir no solo en cuanto a lesiones, sino en cuanto a silencio. Y esos temas después son abordados por estudios más cualitativos en los otros capítulos, ¿no? Podríamos decir que a mí me dejó como no conclusión, pero sí como hallazgos interesantes, ¿no? Como el miedo pone en riesgo la trama vincular de respeto y reconocimiento que precisa todo sujeto para constituirse como tal, y en todos los capítulos otra de los hallazgos o conclusiones es que, como en este, por ejemplo, la heterogeneidad socializadora de la escuela le otorga una especial capacidad de reparación simbólica, ¿no? En el segundo capítulo, que se titula Ponerse en el lugar del otro, un aprendizaje de la convivencia escolar, a cargo de Karina Kaplan y Noemí Eisenkang, ponen en análisis
las experiencias emocionales vinculadas a la empatía y a la compasión, ¿no? Dos conceptos interesantísimos y que además las autoras se posicionan muy claramente alejándose o poniéndose en otro lugar totalmente distinto de la tradición filantrópica cristiana que toman la compasión como la lástima, ¿no? Como una situación de poder en donde uno que es más poderoso le tiene lástima, compasión al otro, que es el vulnerable y que es el que no puede alcanzar y necesita, es decir, que ratifica esa relación de poder, ¿no? Dicen las autoras, la compasión y la empatía suponen poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Considerándolo semejante. Abordar las emociones públicamente permite recrear el sentido cultural de la escuela. Se preguntan algunas de las preguntas que me parecieron significativas. ¿Cómo inspirar tramas de respeto y autorrespeto desde el ámbito escolar? ¿Cómo generar en los sujetos el interés por el otro? ¿Cómo la escuela tiene que construir, ayudar a construir esas otras emociones, ¿no? El poder ponerse en el punto de vista del otro, ¿no? Y resulta también interesante en este capítulo que dan algunas pistas muy importantes, el conversar de la violencia, la exclusión, el sufrimiento en la escuela, en el dolor, situaciones de dolor, de violencia, si están de acuerdo los implicados en hacerlo, el utilizar otros recursos como la simulación lúdica, la representación teatral, como son recursos interesantísimos para tramitar, para elaborar aquello que no se puede poner en palabras, ¿no? Bien, y recuperando otra vez por eso la escuela como el lugar para la elaboración de esas situaciones de exclusión y de sufrimiento. El tercer capítulo, que se titula El drama del dolor en el tejido escolar, que son de Ezequiel Sapu o Sapuno, Sapu, Claudio Glesser y Karina, abordan el sufrimiento que atraviesa la vida de amplios sectores de la población que no pueden ser lo que desean, lo que imaginan, y precisamente en una sociedad que los invalida y los descalifica, ¿no? Cómo esa negación o ausencia de las condiciones materiales mínimas para desarrollarse, para tener un ideal, poder cumplirlo, para tener el reconocimiento social, van produciendo en los sujetos un sufrimiento que corroe justamente la constitución subjetiva, ¿no? Dicen las autoras, los autores, ante determinadas situaciones de violencia social se teje una red sentimental signada por el dolor social, ¿no? Y esa dificultad en tramitar ese dolor va sintiéndose cada vez más insostenible, provoca aislamiento. Todo el equipo trabaja estas situaciones de dolor, sufrimiento y violencia en la escuela en situaciones de alta vulnerabilidad. Yo creo que muchas de las cosas que salen de estas investigaciones sirven para mirar la vida escolar, sea del nivel económico que sea, ¿no? Porque, bueno, ¿quién de nosotros que conocemos escuelas no nos hemos sentido conmovidos ante situaciones de dolor? Y a mí especialmente me conmueve también la indiferencia de los adultos, ¿no? Y no solo a veces la indiferencia de los adultos, sino padres
que estimulan la violencia como único medio de hacerse lugar en la sociedad, ¿no? Entonces creo que me conmueve por eso, por conocer muchas situaciones, por conocer hasta por hijos, nietos, el sufrimiento que provoca el no ser aceptado, el no ser reconocido por los pares. Es realmente lesivo de la constitución subjetiva y eso lo señala muy bien, ¿no? Entonces, por eso, dicen las autoras, primero me conmocionó algunos ejemplos, como decía antes, como al sentirse invisibles los jóvenes de los sectores vulnerables ejercen la violencia sobre su propio cuerpo, ¿no? Dice una joven, el dolor físico calma más que el mental. El dolor físico ya ni lo sentís. Ese anestesiamiento que se percibe como la única forma de restituirse, ¿no? Subjetivamente. Y como la escuela es un lugar especial, es un refugio especial para la tramitación de las heridas sociales, ¿no? En la escuela, dicen las autoras, tiene la potencialidad de ser un soporte de las trayectorias educativas y sociales de quienes se encuentran atravesando procesos de sufrimiento, pues abre horizontes de posibilidad la escuela, ¿no? Lo que no es poco. En el cuarto capítulo, titulado Silencios y emociones en la experiencia escolar, de Darío Arévalo, Sandra Vinocuri y Priscilla Orguiglia, identifican, en el anterior hablaban de las lesiones corporales, acá en este capítulo identifican el silencio como una expresión de sufrimiento, ¿no? Y cómo también ese sufrimiento se evidencia en signos corporales, que el que lo sufre no puede identificar esa relación entre el sufrimiento psíquico, emocional y lo que le está pasando en el cuerpo, ¿no? Pero esto uno lo puede hasta vivenciar en situaciones personales, cuando se nos hace un nudo en la garganta, cuando tenemos el pecho oprimido. Bueno, esto es una de las situaciones que los autores, investigadores de estas investigaciones que dan sustento al libro, identifican como una reacción muy común en estos chicos que se sienten invisibilizados por la sociedad, invisibilizados, adoptan no hablar, adoptan cambiarse de turno, adoptan cambiarse de escuela o adoptan abandonar la escuela, ¿no? El sufrimiento nos muestran estas investigaciones que es un motivo muy fuerte de abandono escolar. En el quinto capítulo, Iván Orbuch y José Luis Pase, bajo el título Encender el corazón de los niños y de las niñas, realizan un interesantísimo rastreo de la vida afectiva en los orígenes del sistema educativo. A quien le interese la historia, la historiografía, es un capítulo muy interesante porque incluso analizan diversas posiciones de la investigación histórica, de la metodología de la investigación histórica que demoró en darle importancia a la historia de las emociones en la vida social y en la vida escolar, ¿no? Y ellos precisamente muestran cómo, rescato dos preguntas, ¿qué características asume la trama afectiva en los orígenes del sistema educativo? Se preguntan, ¿no? ¿Y por qué eso de amar a los niños y a las niñas fue un mandato tan importante para las docentes, ¿no? Y se destaca como uno de los hallazgos interesantes de las investigaciones que lejos de ser un sentimiento natural, ese de amar a los niños y a las niñas o de encender corazones, es un mandato histórico que, como todo mandato institucional, va más allá de las diversas tradiciones, sigue teniendo vigencia en la actualidad, ¿no? Como buen mandato.
Y en el capítulo o anexo, como se dice en el libro, sobre el suicidio como escena traumática en la vida escolar, herramientas pedagógicas para la sensibilización, que sin duda es el capítulo que más me conmocionó. Bueno, no porque los otros no sean importantes, sino porque acá muestra hasta qué extremo se puede llegar a partir de las injusticias sociales que provocan dolor social, ¿no? Porque las autoras relacionan el concepto de dolor con el de dolor social, el dolor como una emoción significativa para la producción del lazo social, y a partir de allí se aborda el concepto de dolor social como el que se produce ante la imposibilidad de dar significado a vivencias que dañan la autoestima. Al no obtener una mirada de respeto y de confianza, como eso influye, incide la mirada del otro, la importancia de la mirada del otro y de lo que el otro dice de uno, cómo puede llegar a formar, a construir la propia mirada hasta despreciarse de tal manera que uno acabe con su vida, ¿no? Hacen una historización interesante de la relación entre suicidio y condiciones sociales, ¿no? Mostrando cómo para la Iglesia es el mayor pecado el suicidio. La psicología tradicional lo tomó como una enfermedad y señalan las autoras cómo recién en la modernidad se hace esta asociación entre el individuo que toma, el sujeto que toma esa decisión y las condiciones sociales, ¿no? Es recién la sociología contemporánea argumenta que justamente el aislamiento emocional estructura esa concepción de que la vida carece de sentido y que por lo tanto se toma esa decisión, ¿no? Y como siempre, no me quiero extender mucho más, como siempre, cada capítulo basado en estudios, investigaciones muy rigurosas, también terminan con la conclusión de todo lo que se puede hacer en la escuela, ¿no? Dicen las autoras, algo hizo referencia Matías también, es necesario emprender un trabajo cultural. Lo que pasa que no solo en la escuela, ¿no? En la vida cotidiana, en la familia, en las instituciones barriales, culturales, en los medios de comunicación. Es necesario emprender un trabajo cultural muy profundo de interrupciones de las microviolencias y los microracismos, visibilizando otras formas de trato a través del cuidado, la ternura y la palabra. Los estados afectivos se construyen socialmente, no son individuales, son construcciones sociales o que tienen que ver con lo social, ¿no? Y la escuela tiene la capacidad para promover una cultura escolar sustentada en la solidaridad y la fraternidad. Es decir, dos cosas quiero decir refiriéndome a esto, ¿no? Esto es conmovedor. ¿Cómo iniciar una batalla cultural contra la microviolencia si la macroviolencia está tan naturalizada, está tan ejercida impunemente desde los altos cargos políticos, vuelvo a decir, ¿no? Uno podría decir, violencia hubo siempre, sí, pero cuando se hace tan explícita, ¿qué espacio queda para pensar en un trabajo cultural serio en contra de eso, ¿no? A mí creo que eso me ha conmovido mucho. Es posible, hay que hacerlo, pero qué difícil pensar si hemos llegado a naturalizar lo que estamos naturalizando, ¿no? Bueno, y entonces allí las autoras sostienen que en la escuela es posible aprender a alojar como refugio,
promover la justicia afectiva, la ampliación de oportunidades simbólicas, superar esas entender como una fabricación esa autoimagen devaluada y ayudar a superar. Y en este capítulo también muestran algunos recursos para si se quiere, prever situaciones de daños y lesiones muy graves y también para tramitarlas cuando han sucedido, ¿no? Porque, bueno, es muy conmovedor cuando las autoras dicen, bueno, ¿y qué hacemos con ese pupitre vacío y con ese miedo, malestar en la trama social escolar que muchas veces nos atemoriza empezar a hablar y que, bueno, somos los adultos los que tenemos que ayudar a poner en palabras cuando sucede alguna situación de este tipo, ¿no? Que como dicen las autoras en el primer capítulo, un dato alarmante, que en las últimas 3 décadas ha aumentado el suicidio entre jóvenes y adolescentes. Bien, y bueno, voy a ir cerrando diciendo que es un libro indispensable para todo educador, para todo directivo o para quien esté en la gestión de las instituciones educativas, pero a mí, de hecho, se lo he recomendado a algunas amigas no docentes, pero que han estado preocupadas por situaciones de este tipo, ¿no? Porque realmente es un libro muy, muy claro, muy entendible y muy conmovedor, ¿no? Y había, bueno, elegido para cerrar las palabras que ellas eligen o que ellos eligen, que una es la frase de Galeano que ya hizo referencia a Matías, pero también hay otra cita que toman de la canción Adiós de Gustavo Cerati, que me parece buena para cerrar, ¿no? Y sobre todo en este último capítulo. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Bueno, y aquí le dejamos la palabra a una de las autoras. Buenas noches, muy conmovida, imaginarán. Ahora estaba pensando, vale la pena escribir esto para que haya 2 personas como Liliana y Matías que presenten el libro de esta manera. Y además uno no se imagina cómo resuenan algunas palabras, pero sí como nosotros, como decían ustedes, recuperamos la voz de los estudiantes, sobre todo con altos niveles de sufrimiento, poder conversar sobre eso, poder pensar cómo la escuela puede procesar, comprender, pero también producir refugio, soporte emocional, da cierta esperanza en este contexto, porque siempre nos estamos preguntando, quienes investigamos el dolor, cómo hacemos para hablar de la esperanza. Y bueno, y recuperando justamente el decir de los estudiantes, está ahí, nos están pidiendo, nos están demandando que la escuela produzca justicia afectiva como este derecho que tenemos todos, pero que ellos lo reclaman como legítimo derecho a ser cuidados, amados, protegidos, a vivir la vida que sueñan, a poder cumplir sus sueños. Y en este caso agradecer especialmente a Perico Pérez, aquí presente, que es el director de la editorial, que confía en nuestro trabajo en un momento muy difícil de nuestro país, que publicarnos autores, investigadores de aquí, de nuestro país, es toda una apuesta. Agradecerles a ustedes que están aquí, que han venido un día a la noche a la presentación de este libro, y también a todos aquellos que compren el libro, básicamente porque es una apuesta a una escuela que pueda poner palabra, que pueda producir mirada. A mí me conmovió mucho y lo charlamos en el equipo, y además como es un trabajo colectivo, es difícil investigar en este país. Y es difícil investigar colectivamente, con gente además que viene, como verán ustedes, de muchas disciplinas, con unas inserciones distintas de cada uno, ¿no?
Y sin embargo, todos apostando no solo a estudiar, sino también a difundir las ideas, a que las investigaciones tengan sentido para quien nosotros tomamos la palabra de los jóvenes en un espacio íntimo de entrevista y las hacemos públicas en un libro. Y eso es una responsabilidad enorme, porque estamos hablando de su dolor. Y ese dolor conmueve y afecta, entonces los sentimientos se hacen públicos porque nos afecta el otro, porque estamos en un momento de necesidad de lograr esa afectación intersubjetiva, de que el otro me resulte importante, que ellos se entiendan y comprendan que a nosotros ellos nos resultan importantes. Entonces, bueno, te agradezco que hayas nombrado, así como Mati ha nombrado nuestro trabajo, a cada uno de los autores y autoras, y me gustó que nos llames en femenino, porque en general se dice, hay varios masculinos aquí, pero sin embargo me encantó que nombren a los capítulos como ellas, aunque sean hombres, y porque es como revolucionario también en el lenguaje. Y entonces, bueno, nombrar nuevamente... Fue para simplificar, pero también vos tenés tus apuestas, a Claudio Gleiser, a Pablo García, a Noemí Eisenkan, a Iván Orbuch, a José Pase, a Jorge Catelli, a Ezequiel Sapo, a Sandra Vinocura, a Darío Arévalos, Priscila Orguilia, que cuando nos pusimos a escribir y Perico aceptó el desafío de publicarnos, dijimos, bueno, ¿cómo llamamos a este libro? Y hay dos ideas fuerza que venimos produciendo a lo largo de estos años en nuestro proceso de investigación, que a veces se culmina, es un momento, ¿no? Un libro, es un momento del proceso y se culmina esa etapa con dos ideas fuerza. Una es que la escuela opera como refugio simbólico para las infancias, pero la otra es que puede ayudar a curar las heridas sociales. Así que para nosotros el acto reparatorio escolar, la escuela como gesto mínimo de reparación es importante para redoblar la apuesta por el sentido que cotidianamente se construye en la escuela, porque Mati lo decía, cuando nosotros preguntamos sobre las microviolencias, los microracismos, también preguntamos si son felices en la escuela. Y no sé si nos sorprendimos o no, pero el 86% de estudiantes que respondieron a la encuesta dijeron que son felices en la escuela. Lo que pasa es que todos los que estamos aquí luchamos por el 14% también, porque no va a haber felicidad individual hasta que no haya felicidad colectiva. Y entonces es, como ustedes decían, una apuesta no ingenua por el orden emotivo escolar, ¿no? Desandar, desanudar, construir a partir de lo emocional tiene una potencialidad en el campo pedagógico que nosotros lo decimos, que fue bastante descuidado, ¿no? Como dimensión fundante, estructurante del lazo social. Así que, retomando un poco la perspectiva de los estudiantes que se autolesionan o que tienen prácticas de suicidio y la tristeza que genera y la culpa también que genera toda esa red sentimental, que haya un pupitre vacío, si en ese chico que tendría que estar en la escuela, pero que no soportó esta vida, cómo hacer para producir sostén. A pesar de todo y a pesar de todos, estamos nosotros los adultos ahí acompañando y también sufriendo junto con ellos, porque, digamos, nuestra tarea no es fácil. Decía cómo la escuela entonces puede dejar huella y no cicatrices. Entonces, bueno, seguir preguntándonos cómo hacer para procesar el dolor en la escuela, cómo acompañar, cómo hacer contrapeso simbólico frente a las formas de violencia y de racismo, porque todos necesitamos que nos miren. Creo que eso es lo que nos están diciendo los testimonios y las voces de los estudiantes. Necesitamos que nos miren amorosamente, e insisto, no es un amor ingenuo, es un amor que produce justicia. Entonces no habrá orden emotivo sin mayor justicia social. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, aquí hay algunos presentes, pero también hay gente que nos está siguiendo por las redes. La idea es, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario de las cosas que estuvimos
charlando recién, están habilitados para hacer interrogantes y preguntas. No sean tímidos. Sí, sí. Repito la pregunta, que es ¿por qué se decidió hablar del suicidio, que es un tema usualmente tabú, digamos? Que no es... Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. Te agradezco, Fernanda, la pregunta, muy profunda. Porque primero que es un tema tabú, y más tabú en la escuela. Hay muchos temas que nosotros tomábamos como tabú, como las autolesiones, y nos dimos cuenta que se corrieron del espacio de lo íntimo y de lo privado y ya adquirieron un carácter público en la escuela. Es más, los estudiantes se autolesionan en la escuela, van al baño, nos cuentan y hacen grupos de suicidas, o para poder ser aceptados se cortan entre ellos. Es decir, hay toda una suerte de ritualidades que se producen en el espacio escolar y que por supuesto a un directivo, a un profesor, le conmueven, ¿no?, profundamente. Pero eso está sucediendo. Entonces, a veces, más allá del tabú que uno pueda tener, tiene que abordarlo porque se produce en ese espacio. Por supuesto que viene de otro lado, como decía Liliana. Y respecto de las cuestiones de suicidio, nosotros originalmente, en nuestro equipo de investigación, trabajamos sobre las formas de la violencia simbólica, que se consideran más suaves, pero que son tan fuertes en términos de efecto daño como las violencias físicas. Estas violencias simbólicas, que son las burlas, los comentarios despreciativos, todo lo que tiene que ver con los apodos, las prácticas de humillación, las faltas de respeto, lo que los estudiantes nos venían confirmando que se sienten mal a partir de esas prácticas de violencias cotidianas, las microviolencias del cotidiano escolar, las llamábamos en ese momento. Y ahí advertimos que era necesario dar cuenta del efecto de daño subjetivo, es decir, de lo que sentían. ¿Qué les hace sentir que los burlen? Porque el acceso por la vía de la emocionalidad nos daba elementos muy interesantes. Entonces empezamos a pensar a la violencia como expresión o signo de un dolor social. Seguimos entrevistando porque hace 20 y pico de años ya que venimos con esta temática, en entrevistas individuales, en algunas tesis individuales, ¿no?, de la gente de las que nosotros formamos o de los investigadores, incluso la propia, y luego entrevistas grupales. Y en las entrevistas grupales, cuando les preguntábamos por las violencias, nos decían suicidio. Les preguntábamos por las violencias, esperando que siguieran hablando acerca de estas violencias simbólicas, y nos hablaban de autolesiones. Ahí empezamos a pensar que hay algo que tiene que ver con esta violencia que se vuelve contra el propio cuerpo. Y cuando hay tanto malestar en la escuela, se habla mucho del bienestar en la escuela, pero nosotros tratamos de comprender el malestar en la escuela, porque para estar bien hay que comprender cómo uno se siente en ese sufrimiento. Y cómo, la pregunta era, ¿cómo no agregarle mayor sufrimiento desde la escuela a esos estudiantes, ¿no?, que vienen con situaciones muy complejas también desde la casa y por su contexto social? Entonces fueron los estudiantes los que nos fueron dando pistas de que era un fenómeno que para nosotros fue emergente, pero que para ellos estaba bastante conversado, pero no con los adultos. Y es una oportunidad también, es dramático lo que voy a decir. Uno está trabajando en el sufrimiento, trabaja con los dramas sociales, pero también con las formas de reparación. Por eso me animo también a aventurar algunas hipótesis. Porque antes un estudiante se autolesionaba en el espacio de lo íntimo y las marcas le quedaban, las cicatrices, pero no las mostraba. Ahora le dice a una compañera y la compañera le dice al preceptor o al directivo, algo hay que hacer con ella que la está pasando mal, que está sufriendo. Y cada vez que entrevistamos a los estudiantes nos dicen, yo me pude salvar porque me escuchó
una preceptora, porque una compañera le avisó a la directora, porque esta profesora en la clase, cuando estábamos conversando sobre tal tema, se dio cuenta que algo pasaba y abrió el juego a expresar lo que sentimos. Y además ellos ahí se dan cuenta que es un sentimiento público, que es un sentimiento que se comparte. Porque es un tema tabú cuando uno se siente responsable. Imagínense que alguien que está en una situación tan desesperada que llega a atentar contra su propia vida, además de eso lo hacemos responsable de ese malestar. Y entonces la escuela tiene elementos, por eso nos interesaba pensar la escuela como un acto reparatorio de carácter público, que permite lograr o aproximarse a mayores niveles de justicia colectiva. Y por eso empezamos a trabajar sobre estas temáticas a partir de los testimonios que nos dieron los estudiantes, de que no solo sufrían o les hacía daño las violencias simbólicas, las humillaciones, las burlas, los apodos, sino que también un modo desesperado de existir era a través de las autolesiones y formas autodestructivas. Y ahí empezamos a comprenderla. Y estamos en ese camino. Es difícil porque además el campo pedagógico no ha estudiado estos temas. Se han estudiado en el campo de la salud, de la psiquiatría, y se atribuía justamente al individuo, ¿no? Y bueno, y uno se pregunta, ¿qué pasa? Que aumentaron las autolesiones, aumentaron los intentos de suicidio, ¿no? Y entonces ahí hay que preguntarse por la naturaleza social de este fenómeno, que después se tramita singularmente, pero hay algo que tiene que ver con el malestar de época. Y la escuela tiene que procesar o ayudar a procesar ese malestar de época, porque además los estudiantes reconocen a la escuela como un lugar que repara. Digo, qué bueno, eso es lo más esperanzador. Y un poco tomando lo que dice Fernanda, justamente en todas las propuestas que se hacen en el libro para tratar tanto el tema del suicidio como el silencio, la invisibilidad, justamente uno de los fundamentos que se sostienen es que se llegan a veces a determinadas actitudes de silencio, soledad, autolesión, cuando no se puede usar la palabra como el principal, ¿cómo decirlo?, tramitador social del sufrimiento, ¿no? La palabra es curadora en ese sentido, quiero decir, ¿no? En que permite, el poner en palabra permite elaborar el sufrimiento, y más si es socializado, ¿no? Con pares y con algún adulto que lo pueda orientar. Por eso me parece fundamental que deje de ser tabú y que se pueda hablar entre quienes estamos a cargo de formación de docentes o quienes estamos a cargo de jóvenes, ¿no? Es fundamental superarlo como tabú y poder hablar y fundamentar en investigaciones algunos hallazgos o conclusiones, ¿no? Sí, es conmovedor en ese sentido cuando un estudiante dice, a mí la escuela me salvó la vida. Y uno dice, ¿cómo se castiga a veces y se produce un discurso antiescuela cuando es tan necesario en estos tiempos, tan necesaria la palabra, la mirada de la escuela reparadora, de esa escuela hospitalaria, de esa escuela que cura las heridas sociales? ¿Vos, Mati, querías? No, mientras escuchaba pensaba también que no es menor, me ha tocado charlar con docentes de escuelas secundarias, de distintas escuelas acá de Rosario, y también hablan de ciertas situaciones que no es menor que se dé también en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de autolesiones, cuando hablamos de intentos de... no solo se da en el ámbito, como decías vos, en el ámbito privado, en el barrio, en tu casa, sino que también hay un llamado hacia la escuela, porque muchas veces es el preceptor
es el docente, es la primera escucha que se da cuenta, pero ¿por qué? Porque eso pasa en el baño de la escuela, en el patio. Ahí también, bueno, vos lo sabrás mejor, digamos, pero hay un grito que se está dando en la propia escuela. Sí, no, yo lo que quise decir, o por ahí se interpretó distinto, pero es en la misma dirección que lo que vos decís, Mati, porque lo que quise decir es que se pensó que estas prácticas eran de la esfera de la intimidad, de lo doméstico, de lo familiar, y que entonces le atañe solamente a ese individuo, a esa familia, y lo que vos decís, niñas muy pequeñas se van al baño y se cortan y hacen un ritual de corte, y si no te cortas no sos aceptada en el grupo. Porque en realidad lo que está por detrás de todo esto es la necesidad, como decía Lili, de ser aceptado, de ser reconocido. Este sentimiento de exclusión es un sentimiento de profunda injusticia. ¿Por qué me lo hacen a mí? ¿Por qué no soy incluida en el grupo? ¿No? Y hay tantas condiciones. Ahí sí nosotros teníamos más batería para explicar las condiciones simbólicas por las cuales al otro se lo denigra, ¿no? Se lo separa, se lo excluye. Pero ¿cuál es el efecto de dolor tan profundo? No lo teníamos estudiado. Y creo que por la vía del extremo, que son las autolesiones o estas prácticas de suicidio, que fíjense que nosotros no podemos estudiar al chico que se fue. Que también a veces a mí no me gusta después de escucharlos decir que decidieron suicidarse. Nadie decide suicidarse. Es una situación de desesperanza. Entonces, lo que hay que tratar de ver es qué pasó ahí, qué pasa, qué lugar tenemos como adultos, porque si está creciendo estadísticamente el número de niños y de jóvenes que se están autolesionando, que tienen prácticas de roce con la muerte, como la llama Le Breton, pero que no se quieren vivir, sino que no pueden sobrevivir de esta manera, no saben cómo hacerlo. Y la escuela ahí pone palabras, pone prácticas identificatorias, por eso cuando una maestra de educación inicial le lee cuentos a los niños y le lee cuentos acerca de un niño que sufre y cómo se siente y cómo aprenden a ponerse en el lugar del otro, y una profesora de historia les relata el cuento de las mujeres o de las indígenas que sufren, y entonces nos vamos sensibilizando acerca de ese otro. La escuela es uno, como vos decías, uno de los pocos espacios, si no el único, que está volviendo un poco más sensible a nuestra sociedad. Es el único. ¿Querés? Sí. No, dale. Así pueden escucharlo de... No, pero yo pensaba junto con ustedes que la escuela es el único lugar público en el cual, por eso por el título, no pensar refugio y al mismo lugar, o sea que te da la idea de lugar cerrado o de protección, pero al mismo tiempo es el único lugar público que nos ha quedado para tramitar la crueldad de la que ustedes hablaban al principio. Entonces es como que, bueno, como siempre, que la escuela hace muchas cosas, ¿no? Hace siempre, todo lo que le falta a la sociedad lo termina haciendo la escuela, porque, bueno, es una prolongación de otras cosas, pero esto es, creo que en estos tiempos muy básicos, nos está tocando hacer eso. Somos los que nos tenemos que encargar de tramitar ese dolor y esa crueldad que en la sociedad todavía no reconoce o no sabe decirla, como decía Liliana, y la escuela lo ve explotar. Y es la única que tiene por ahí palabras para poder abordarlo. Palabras que no se encuentran a veces en otros lugares, inclusive en la misma familia. Porque también a la escuela han llegado sectores sociales, por ejemplo, que antes no llegaban, y entonces eso nos permite abordar cosas nuevas, y los chicos también, pensaban en el secundario, más que en la primaria, se animan a hacer cosas en la escuela que en casa no pueden hacer. Entonces todo eso junto revitaliza la idea de refugio, ¿no? Sí, además se aprende a sentir. Entonces, la escuela es el lugar de aprendizaje que conocemos, que tiene
amplios recursos, como vos decías. Se aprende a sentir odio, pero también se aprende a sentir reconocimiento. Se aprende a sentir rechazo, pero también se aprende a sentir solidaridad. Y ahí es donde la escuela, y no es solamente en el trato, que por supuesto lo es, sino también en las prácticas culturales cotidianas, en el currículum, en lo que se enseña, en cómo se enseña. Ahí son gestos, digamos, de reconocimiento, de respeto, que aprenden en la escuela. Me pregunto si no en dónde. Por lo menos, como vos comentabas, es el lugar público que se propone educar la sensibilidad por el otro. Nosotros decimos para que el otro no nos sea indiferente, agregándole para que el sufrimiento del otro no nos sea indiferente y se nos haga propio, se nos haga carne, nos afecte, y ahí hay una afectación mutua. Entonces yo no tengo que ser indígena para comprender conceptualmente qué puede sentir alguien que está denigrado. Porque además estoy denigrado en otras esferas de lo social. Y eso se aprende en la escuela. Y es de un aprendizaje social que permite entonces tramitar el dolor y que los estudiantes puedan ejercer el derecho en la escuela a ser amados, protegidos, cuidados. Por eso utilizamos la categoría de justicia afectiva. A ver, María José. Sí, me pareció muy valioso eso de poner la idea de una justicia afectiva, ¿no? Como un derecho. Y que un adulto, un profesor, un docente pueda ser un garante de una justicia afectiva, porque generalmente hablamos de justicia social, de justicia curricular, de justicia cognitiva, y poder incluir ahí esto de hablar de justicia afectiva, me pareció muy nodal, muy troncal, muy vertebrador como idea, y también como idea que nos lleva a, bueno, dejar de hablar de un desertor, de un pibe que se va de la escuela. No es la escuela quien deserta del alumno, no es la institución, el sistema quien, al no poder entender lo que le pasa al sujeto, al no posicionarse en esta empatía que ustedes plantean, bueno, lo deja de lado, ¿no? Esta idea de revertir el pensar los alumnos, los estudiantes como se fueron de la escuela, desertaron de la escuela, fracasaron. En realidad lo que está fracasando es el sistema o quien deserta es el adulto del estudiante, ¿no? El mirar desde el otro lado también esta cuestión y bueno, me parece que va todo de la mano con lo que es esto del derecho a la justicia, te vuelvo a decir, social, curricular y justicia afectiva. Me parece así de mucho peso ese concepto, esa categoría, ubicarla como una categoría de mucho peso. Sí, junto con las que vos produciste, María José, en tus trabajos, porque esta idea de desertor, ves que ya no cabe en estas perspectivas categorías de los niños como desertores, fracasados, exclusores, repetidores. Bueno, hay que seguir batallando por las palabras, por el cambio cultural en la escuela, por estas formas de revolución simbólica, la revolución del afecto simbólica, desde el orden de la justicia en ese sentido. Transforma profundamente la vida de los estudiantes. Por eso, lo que vos decías, los estudiantes reivindican a la escuela como lugar potente, aún aquellos que pueden expresar ciertas formas o prácticas de microviolencias o de microracismos, esperan que la escuela reaccione y pueda tener una mirada alternativa, una mirada de respeto. Así que por eso nosotros vamos, claro, cuando uno trabaja con el sufrimiento, lo que les planteaba, ¿dónde queda la esperanza? Es que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque no es fácil vivir, no es fácil vivir para estos jóvenes, no es fácil vivir para ningún joven. Estos jóvenes además tienen todas las vulnerabilidades, las exclusiones, pero cuando uno los escucha tienen todo por delante también y sueñan y reivindicar sus sueños, ¿no? Perico. No, la verdad, bueno, me han hecho reflexionar, algo estaba consultando, él es responsable de
de escuelas primarias de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Educación, porque me surgía, a partir de lo que plantearon ustedes, por ahí uno no sabe la dimensión. ¿Cuántos, yo decía estadística, bueno, cuántos suicidios hay en las escuelas de Rosario, por ejemplo? ¿Cuántas autolesiones hay en las escuelas de Rosario? Sobre todo con lo que me explicaba, que con respecto al suicidio hay como una ley de que no sé, tampoco sale en los medios por la apología, como que está como prohibido. Por eso la inquietud, yo no sabía, por eso preguntaba. Pero, por ejemplo, en la autolesión, ¿cómo se aborda en un colegio? ¿Se aborda en una reunión general? Lo individual seguro que se aborda, ¿no? A través, como decía, puede ser del preceptor, del maestro, del director. Pero ¿cómo se aborda si hay autolesiones que no son una, son varios? Vos hablabas de grupos, de que se juntan y que a lo mejor te tenés que autolesionar para sentirte parte. O sea que no, está bien, tengo mis años, pero no recuerdo eso de las autolesiones cuando estudié la secundaria, ¿no? No, está bien, por eso me hizo reflexionar, la verdad que, bueno, agradezco la presentación y que estén, porque realmente eso, que nos haga pensar, ¿no? Por eso digo, ¿cómo se aborda eso? Quería decir que, bueno, el libro tiene propuestas muy interesantes al respecto. Por eso apenas mencioné algunas, como es la conversación, como es la narrativa, como son los que denominan artefactos culturales, las representaciones. Lo peor es tomarlo como tabú, no hablar precisamente, ¿no? Porque, claro, fíjense el salto cualitativo interesante a partir de la sociología moderna que comentábamos allí, que asocia estas situaciones que antes eran tratadas como problemas individuales y lo ven como problema público y relacionado con lo social, ¿no? Se me ocurría recién también, bueno, todo lo que hemos tenido que luchar para no llamar más un crimen pasional al asesinato de una mujer, ¿no? Bueno, son procesos y claro, los que ya tenemos unos años, hay formas nuevas de manifestarse. Digo, antes había capaz que más negación y se manifestaban de otra manera. Y ahora las nuevas culturas juveniles lo hacen más explícito, así como me parece que por ahí puede haber alguna explicación. Pero también me quedé pensando respecto a lo que decía Karina, que en la escuela se aprenden sentimientos también, que en la sociedad se aprende, en la escuela es un lugar especial también para ese aprendizaje. Y cómo necesitaríamos formas novedosas también, ¿no? Desde que se nos caigan buenas ideas, desde los docentes, el ministerio, porque fíjense de que me acordé un tema muy polémico ahora en la provincia de Santa Fe, ¿no? El tema de la repitencia, que no se nos ocurre, es decir, volver a poner como dicotómico calidad y o facilismo o repitencia, ¿no? La repitencia unida al facilismo, y la única manera de superar esa situación de no aprendizaje es mandarlo a que repita todo, aún lo que no aprendió. Es un temazo y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque no es tampoco casual la repitencia. Digamos, la repitencia no tiene como principal motivo la vagancia. Sabemos que en las escuelas de alta vulnerabilidad hay más fracaso escolar que en los otros medios. Y entonces, ¿por qué no pensar algo más novedoso? Porque la repitencia a veces es un proceso que también genera el no finalizar la escuela obligatoria.
Y sin embargo, volvemos y volvemos atrás. La única idea que se nos ocurre para que se pongan a estudiar es hacerlos repetir, si no después vienen 3 materias, no recuerdo cuál es el mínimo, hacer todo de nuevo. Bueno, como un pequeñísimo aporte actual, sí. No, solamente quería agregar, pensaba justo antes que Liliana hablara del tema de repitencia y demás, pero bueno, creo que sobre todo el nivel secundario está en deuda porque el reconocimiento de la educación como derecho va a contramano del sistema aún, porque hay muchas cosas por cambiar dentro del sistema. Sigue siendo un sistema expulsivo, la repitencia es uno de los tantos temas pendientes por resolver en la escuela a nivel medio, pero pensaba también lo importante cuando hablaban sobre todo de las poblaciones vulnerables, porque primero me quedé pensando en la escuela como refugio y decía qué bueno que la escuela siga siendo un refugio en esta cuestión de la permanencia histórica del espacio escuela, ¿no? Pero a la vez pensaba que en esas poblaciones o en algunos lugares para la población es el único refugio. Entonces, qué importante es que la escuela siga siendo el lugar donde las pibas y los pibes quieran seguir estando y ser felices, a pesar de todo lo que aún nos falta, ¿no?, en la escuela. Pero creo que hay algo que se está haciendo bien y que es importante que aquellos que la habitamos podamos poner foco en eso que también estamos haciendo bien para empezar a mejorar lo que hacemos mal. Porque a veces esta cuestión de las estadísticas, como nombraba recién Liliana, el fracaso escolar y demás, que a veces medimos nomás desde esos índices, nos olvidamos de ver estas cosas que hacemos bien. Y creo que ahí es un lugar por donde podemos empezar a comenzar a cambiar algo dentro de las escuelas. Sobre todo, insisto, en aquellas escuelas donde muchas veces las pibas y los pibes van con el primer objetivo de empezar a ser alguien, porque ya vienen totalmente invisibilizados, ninguneados de todos lados, entonces que tengan que estar habitando la escuela para ser alguien, creo que también nos tiene que hacer pensar mucho como educadores. Sí, en relación a lo que decís, Diego, es central y repensaba la pregunta tan movilizante de Perico. Es que el tema no es el mal de escuela, es el mal de la sociedad, es el mal de época. Y la escuela es la que está procesando y ayudando a reparar, pero es un mal de época. Las autolesiones, los trastornos alimenticios, realmente, si uno piensa, ahí sí, en términos estadísticos, se recrudecieron, pero porque tiene que ver con los signos de época, con que la gente no encuentra un lugar en el mundo. Estos estudiantes lo que dicen es eso. Y en la escuela encuentro un lugar, encuentro mi lugar. Y eso hace la escuela y lo hace bien. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando siempre cómo procesa la escuela los males de la sociedad, pero no los produce la escuela. Pero claro, es en la escuela donde se dramatiza, es en la escuela donde los procesos sociales tienen una caja de resonancia, porque además los que hacemos escuela nos comprometemos, nos afectamos, nos sentimos afectados, se nos va la vida en eso, ¿no? Nosotros recién antes de empezar estábamos hablando de lo que hacemos en la universidad, en las escuelas, cotidianamente, y estamos conmovidos, movidos. El afecto es moverse con, pero en la escuela se aprende a moverse con otros, y eso es la especificidad de la escuela. Con otros que son distintos, que tienen vidas distintas, que piensan distinto, que sienten distinto, y uno podría decir, bueno, podemos tener experiencias emocionales que nos lleven a una ciudadanía un poco más sensible. Y para construir una ciudadanía sensible, la escuela es un lugar interesante, potente, con los límites que tiene los males de la sociedad. La escuela no fabrica el malestar social,
Creo que si no es un malentendido. Y me parece que es central. Por eso cuando uno dice, uno defiende la escuela, defiende este contrapeso simbólico que hace la escuela frente a los males de época. Les hace contrapeso, les dice, bueno, vamos aquí a hablar y a procesar. Y los estudiantes reconocen ese espacio como un lugar potente donde algo del juego se cambia y les permite transformar sus vidas. Y les permite soñar, producir destinos que son impensables por su condición de origen, por su condición de distinta índole, ¿no? No es solamente la condición social. Nosotros profundizamos en esos estudiantes porque también nos ha pasado que hay algunas especificidades que tienen que ver con las formas de vivir, ¿no? Las formas de vivir, la desigualdad, y porque además nos indignamos frente a la desigualdad y nos indignamos frente a la injusticia. Vos lo decías muy claro, y Mati también al principio, estamos en un mundo muy injusto. Y estos estudiantes y estos jóvenes o niños tienen todo por delante. Bueno, tenemos que cambiar las reglas de juego, que la escuela sea un lugar en donde produzcan otras experiencias, que sueñen con la vida que merecen, que luchen por el reconocimiento. La escuela es un espacio de lucha por el reconocimiento, es un espacio de lucha por el respeto, la autoestima, y por eso también nos interesó, y a veces es un poco osado, reponer palabras que se usan como autoayuda, como responsabilizar al sujeto individual de su propio destino y hacerla jugar en lo público de la escuela, la compasión, la empatía, ¿no? Y decir, bueno, este es un lugar para aprender a ser empáticos, para aprender quién es el otro, para aprender no a aceptar y a tolerar el otro, sino porque el otro me enriquece, porque el mundo se enriquece con otros que son distintos a mí, porque tengo algo que aportar y el otro me aporta y vamos a construir algo en común. Y entonces la escuela ahí va como aquello que la sociedad separa y establece como muro afectivo, la sociedad establece como, la escuela lo establece como una experiencia de compasión, de empatía. Estoy usando esas palabras porque pueden ser potentes también. ¿Hay una pregunta? Sí, no era una pregunta, era casi una reflexión para responderle un poco a Perico. La escuela a lo largo del tiempo también se ha transformado a sí misma para poder sobrevivir en esos cambios que la sociedad nos obliga. Y aparecen espacios nuevos para tramitar ese dolor. Por ejemplo, hay un espacio, Perico, que se llama Ruedas de Convivencia en la escuela secundaria, que ayuda a tramitar esto. Y nos puede gustar o no, lo podemos criticar o no, pero se ha transformado la escuela para poder dar una respuesta a esto. Y también está el equipo socioeducativo en la provincia de Santa Fe, que también podemos criticar de mil maneras, pero ayuda de alguna manera a solucionar cuando aparecen todos estos casos que no sabemos los docentes, los directivos y los supervisores qué hacer ante esto. Pero yo pensaba, con lo que decía él después, que la escuela debe ser un refugio y no rehén. Porque también nos pasa que con los cambios políticos la escuela es rehén. Y cuestiones como la repitencia juegan en esto de ser presos del resto. Y los que estamos en la escuela nos sentimos atados de pies y manos. En la provincia venimos de una experiencia en el año pasado donde una cantidad de escuelas había dejado atrás la repitencia y había sido un paso adelante que fue dejado de lado por la actual gestión. Quiero decir, por eso me refiero de que seamos refugio y no rehén, ¿no? ¿Te parece hacer la pregunta y después en todo caso Karina contesta todo? No, antes... Lo que decía Karina me hacía acordar, porque todo lo que ella nombraba recién está tan relacionado con la ESI. Y vos antes decías, desde lugares de poder, estos discursos de odio y también estos discursos que niegan la ESI, que prohíben. Claro,
Bueno, que van tan a contrapelo de lo que creo que ya compré el libro, pero todavía no lo leí, pero bueno, les escuchaba decir, digo, no solo los discursos de violencia, sino todo lo que están tratando de destruir y que habíamos podido lograr, que venía a aportar tanto a todos los niveles educativos, ¿no? Porque esto de que no se trata de tolerar, sino de aceptar, de que hay muchísima diversidad en la escuela, de trabajar la empatía. Bueno, todo eso son contenidos de la ESI. Y bueno, se hace muy difícil para los docentes, les docentes, cuando no podemos usar con tanta libertad todas estas herramientas que tenemos. Esto solo iba a decir, cómo justamente, a ver, estoy como pensando en voz alta, por eso no sé si lo voy a decir claro. Esa frase con mis hijos no, que es la famosa en contra de la ESI, ¿cómo ganar la batalla cultural para hacer ver que en realidad no es que los que estamos a favor de la ESI querramos hacer público algo que es privado? Es exactamente al revés. Hay una intención de hacer privado lo que es público, ¿no? Como es la salud pública, como son los afectos, la construcción de las emociones, sin la cual una de las cosas que quizás no lo enfaticé lo suficiente, es esto, volver también a reconocer la escuela como el principal espacio para la construcción de ciudadanía, porque en definitiva el aceptar al otro, la heterogeneidad, el ponerse en el lugar del otro, son condiciones básicas de la vida en democracia y que no la ponemos en tensión con las nuevas versiones económicas que apuntan exactamente a lo contrario, qué sé yo, tomar los principios de la Revolución Francesa, libertad, pero al lado de igualdad y solidaridad. Y sin embargo justificamos la macroeconomía que busca todo lo contrario, ¿no? Y se hace mayor injusticia social cuando incluso justificamos cosas en los poderosos y las juzgamos en las personas comunes, para decirlo algún momento. Me estoy acordando de una situación. Por ejemplo, pensamos en el sistema jubilatorio o en las normativas docentes y que decimos, y yo estoy de acuerdo que hay que regular, decimos, vamos a buscar o construir normas que no favorezcan o que desalienten la especulación. ¿Es posible buscar eso en el común de la gente cuando aplaudimos o dejamos que se aplauda la creación del asilo bolsa? Voy a decir solo un ejemplo, para favorecer, justificar e incrementar la especulación. ¿Es posible? ¿Qué injusticia social esto de pedir que los docentes, los trabajadores no especulen en un sistema que justifica la especulación de un sector tan poderoso y tan pequeño de la sociedad, ¿no? En ese sentido, decía, yo también me considero crítica esperanzadora, pero en algunos contextos qué difícil que es, ¿no? Bueno, pensando en voz alta estaba, nada más. Sí, me dice Mati que ya estamos cerrando, pero volver a agradecer a la editorial, a Laura, que nos tiene una paciencia enorme, una enorme profesional correctora, Di Lorenzo, a Silvia Otero, bueno, a toda la editorial, porque uno siente que está como en su casa aquí, lo deben haber sentido en esta presentación también, que es un lugar muy también importante para todos nosotros que escribimos, que queremos que las ideas se difundan,
volver a agradecer a Perico porque es un momento muy difícil para publicar en nuestro país y es entonces una apuesta enorme y por eso nosotros también estamos manejando el libro y por favor cómprenlo, pero básicamente porque es una manera también de ser solidarios en este momento y bueno, una referente como Liliana que es pura ternura y es una persona que para nosotros, yo te escucho y digo, me quedaría seguramente ustedes también horas y digo, tan importante era el libro porque uno revaloriza y pone en valor tanto su trabajo. Eso es un acto de humildad de las grandes maestras, así que bueno, enorme. Y Mati que realmente con nosotros se porta de una manera bellísima, primero porque bueno, es un educador, también pedagogo. Él piensa que no, pero quienes somos pedagogos y maestros te entrevista de una manera y te hace pensar y difunde todos los trabajos, pero además también tiene un compromiso enorme con la educación pública, que eso me parece desde un medio, es como un protagonista claro, ¿no? De este tiempo de lucha, de disputa y apoyando también su trabajo, así que agradecer a cada uno de ustedes que se vino especialmente ya en vacaciones y sin embargo se tomó el tiempo de venirse hasta acá y bueno, a todos los autores que están viendo esta presentación, seguramente algunos están interactuando por las redes y una noche mágica, ¿no? Porque pensaba nosotros lo que hicimos con el recurso de sensibilización, van a ver en el capítulo sobre el tema del suicidio, porque claro, uno cuando aborda estas temáticas le queda como mucha carga emocional. Y lo que hicimos fue, bueno, ir a la música, a la literatura, al teatro, al arte, que también son espacios de reparación y que los maestros y las escuelas tienen también un largo camino, porque lo que hemos aprendido en este tiempo que las emociones se tramitan, se expresan a través de procesos identificatorios. Entonces, como les decía, a mí me encanta, por ejemplo, ver los cuentos infantiles. ¿Qué se lee en la escuela? Es maravillosa la pregunta, pero no solo por la lectoescritura, que por supuesto abre el universo a todos los niños, sino cómo esos textos generan procesos de identificación con aquel que sufre, me da ganas de ayudarlo, aprendo a ponerme en el lugar del otro. Y eso es un trabajo que viene haciendo la escuela, pero que necesitamos conceptualizar lo emocional. Quizás la deuda nuestra del campo pedagógico es ayudar a los maestros a conceptualizar lo emocional, a hacerlo práctica curricular, por supuesto que con todo el saber que ha acumulado la docencia a lo largo de su historia y su memoria, que es acerca de amar a los niños, pero amar en términos del ejercicio de este derecho por la justicia. Así que bueno.